Hermanos, muy buenos días. Estamos a la mitad de la semana. Esta es la tercera semana de la cuarentena y la segunda semana del libro de Apocalipsis. El día de ayer estudiamos el tema de los 7 sellos en capítulo 6 y ahora vamos a estudiar el capítulo 7. Se acordarán de cuando estudiamos la estructura del libro de Apocalipsis, que entre el sexto y el séptimo sello hay un paréntesis, ¿se acuerdan? El paréntesis está en dos partes y eso es lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. Primero vamos a empezar con los 144,000 que tenemos en Apocalipsis 7 del versículo 1 al versículo 8. Ahora hay que reconocer que esta va a ser el primer tema bastante polémico. El capítulo 6 mayormente los comentaristas están de acuerdo, pero en capítulo 7 y los 144,000 hay una tremenda gama de interpretaciones. No voy a entrar en todas las diferentes interpretaciones, me voy a simplemente limitar a lo que es mi interpretación a la luz del estudio de la palabra de Dios. Quiero recordarles algo. Cuando están escuchando a alguien predicar del libro de Apocalipsis, antes que la persona dé su interpretación, lo que se espera es que dé una base exegética para dicha explicación. Si no te da la base exegética, hay cierta duda de que va a ser una interpretación realmente fundamentada en la palabra de Dios. A lo largo de este estudio de Apocalipsis, antes de ir a la interpretación, primero voy a querer estudiar el texto bíblico. Solo vamos a intentar una interpretación luego de que hemos mirado en detalle el texto bíblico. Ahora, la gran pregunta obviamente es, ¿quiénes son estos 144,000? Lo primero que tenemos que notar, y algo que confieso que no había notado hasta recientemente, es que en el caso de los 144,000, a lo menos aquí en Apocalipsis 7, no se trata de un grupo de personas que Juan vio, ¿ya? Si leen ustedes versículos 1 al 8, van a encontrar que Juan no vio este grupo. Él escucha el número. Si miramos el verso 4, dice, oí el número de los sellados. Así que noten ese primer detalle exegético. Juan no vio los 144,000. Él solo escuchó el número de los 144,000. ¿Qué detalles tenemos de estas personas para tratar de armar una respuesta a la pregunta ¿quiénes son? Lo primero que está claro aquí es que son sellados. Son personas que han sido selladas. Leemos en el versículo, leamos el versículo 1 en adelante. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Estos vientos, a la luz de lo que vamos a leer en un momento, estos vientos son vientos del juicio de Dios. Lo que Dios está diciendo es que antes que Dios empiece a lanzar los juicios, algo va a pasar. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Ahí está el juicio de Dios, ¿no es cierto? Dios a través de sus ángeles haciendo daño a la tierra y el mar. Versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora esto de no hacer daño a la tierra, el mar y los árboles ya está anticipando las 7 trompetas. Cuando estudiamos las 7 trompetas, vamos a notar que tiene que ver con
elementos del juicio de Dios que cae sobre estas cosas, el mar, la tierra, los árboles, etc. Así que lo que se nos está diciendo es que antes que empiecen los juicios de Dios, Dios va a sellar a ciertas personas. Ahora, ¿cuál es el contexto de este sello? Si miramos en el libro de Ezequiel, el número 4, Ezequiel, el capítulo 9 y los versículos 2 al 4, aquí tenemos el contexto histórico del Antiguo Testamento acerca de este sello. Recuerden que Juan conoce muy bien el Antiguo Testamento y Dios toma en cuenta eso en la revelación de Apocalipsis. Constantemente Apocalipsis hace referencia a elementos o incidentes del Antiguo Testamento. Y aquí tenemos uno. ¿Qué leemos en Ezequiel 9, versículo 2? He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Así que lo que estamos leyendo aquí, el contexto del juicio de Dios sobre la ciudad de Jerusalén, que ocurrió en el tiempo de Ezequiel, antes que el juicio cayera, Dios envió simbólicamente una persona para sellar a los verdaderos creyentes. ¿Para qué? Para que los juicios no cayeran sobre ellos. Ahora, esa es la interpretación que hay que poner aquí en Ezequiel 7. Una vez más va a venir un juicio de Dios. Antes que llegue el juicio, Dios envía un ángel o alguien para sellar a estas personas para que el juicio de Dios no cayera sobre ellos. Ahora, estos 144,000 van a tener el sello en sus frentes, ¿no es cierto? Leemos en versículo 3, sellado en sus frentes. Quiero que avancemos al capítulo 14 de Apocalipsis, porque en capítulo 14 también tenemos el grupo de los 144,000. Ahora, si leemos el versículo 1, vamos a entender mejor de qué se trata este sello. Apocalipsis 14, verso 1. Después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Ahora noten esto, que tenían el nombre de él, del Cordero, y de su Padre, escrito en la frente. Ese es el sello entonces. El sello es el nombre del Cordero y del Padre, indicando que estos pertenecen al Señor. Son verdaderos creyentes. Así que lo primero que podemos decir de los 144,000 es que son verdaderos creyentes. En Efesios 1:3 y en 2 Corintios, el apóstol Pablo dice que cada verdadero creyente ha sido sellado por el Espíritu Santo. Así que los 144,000 se tratan de verdaderos creyentes. ¿Qué más sabemos de ellos? Ahora tenemos que ir al capítulo 14, donde leemos también de los 144,000, y vamos a ver que estos 144,000 son redimidos como primicias para Dios.
Miren versículo 3 del capítulo 14. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Ok? Redimidos, comprados por la sangre del Señor Jesús. Si miramos el verso 4 al final, dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Así que está describiendo los 144,000. Son redimidos de entre los hombres como primicias para el Señor. Así que esto recalca el hecho que son verdaderos creyentes, han sido comprados por la sangre del Señor y son las primicias de Dios para Él en la eternidad. ¿Qué otro detalle tenemos de los 144,000? En capítulo 14 otra vez, el verso 4, leemos algo extraño. ¿Qué dice verso 4? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ahora, si tomamos esto literalmente, habría que concluir que los 144,000 son hombres, porque dice no se contaminaron con mujeres. Pero voy a plantear que aquí realmente tenemos algo simbólico. Cuando habla de vírgenes, está hablando de algo simbólico. Ahora, para explicar esto, tenemos que volver al Antiguo Testamento. Lo que me fascina de estudiar la Biblia es que tienes toda la información en la Biblia. Solo tienes que saber dónde encontrar las claves para interpretar un pasaje. Ahora, ¿qué leemos en Éxodo 19, el versículo 15? Cuando el pueblo de Israel se está preparando para el encuentro con Dios. Dios va a bajar sobre el monte Sinaí y el pueblo tiene que prepararse. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que Dios le manda a Moisés decir al pueblo? Verso 15 de Éxodo 19. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, para encontrarse con Dios, no toquéis mujer. Ahora, a primera vista parece extraño porque sabemos que el sexo es un don de Dios. Pero aquí Dios prohíbe tener relaciones sexuales como preparación para el encuentro con Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, quizás si avanzamos un poco más, vamos a entender. Vamos a 1 de Samuel, el capítulo 21. Una experiencia en la vida de David que nos va a ayudar a entender este concepto de vírgenes y de abstenerse de relaciones sexuales cuando estamos o en la vida cristiana. Vamos a 1 Samuel 21, versículos 4 y 5. El contexto aquí es David con sus soldados huyendo de Saúl y llega al sacerdote Ahimelech. Están con hambre, piden comer panes. Solo había panes en la presencia. Y noten lo que Ahimelech le dice, verso 4. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré, noten esto, si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Como diciendo, si están viviendo en santidad. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros, ayer y anteayer, 3 días. Cuando yo salí, ya los vasos, los cuerpos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? ¿Qué está diciendo David aquí? Nos está dando un pequeño cuadro de cómo David se preparaba cada vez que salía a la guerra o a pelear en un acto de servicio a Dios. Él pedía que todos los soldados se abstengan de tener relaciones sexuales. ¿Para qué? Para concentrarse en las cosas de Dios. Es lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 7.
que los esposos deben tener relaciones sexuales a no ser que sea por un tiempo de intercesión especial, de servicio a Dios. Es la única excepción para tener relaciones sexuales. Así que lo que la Biblia está indicando es lo siguiente. Una señal de una santidad espiritual muy particular es cuando se abstienen de tener relaciones sexuales. Y por eso aquí en Apocalipsis 14 dice que estos 144,000 son vírgenes. No es para tomarlo literalmente. Es una forma simbólica del Antiguo Testamento para decir que estos 144,000 eran personas que servían a Dios, estaban consagrados al servicio de Dios, y en señal de esa consagración, entre comillas, se abstenían totalmente de tener relaciones sexuales. Ahora, cuando lo entendemos en esa manera, entonces obviamente no se tiene que limitar solo a varones. Pueden ser mujeres también, que se han dedicado por completo a servir al Señor. Ahora miren, para confirmar esto, 2 Corintios, noto aquí en la pantalla está equivocado, así que tengan cuidado aquí, es 2 Corintios 11, versículo 2, si me acuerdo bien, vamos a ver. 2 Corintios 11, versículo 2. Sí, 2 Corintios 11, versículo 2, dice, porque os celo, hablando de lo que Pablo sentía por los creyentes en Corinto, os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Qué es la iglesia? Es una virgen para el Señor Jesús. Se abstiene de relaciones con cualquier otro hombre para ser pura y santa para el Señor Jesús. Por eso estoy planteando la idea aquí, que en Apocalipsis 14, cuando está hablando de los 144,000 que son vírgenes, planteo que es una forma simbólica de decir que son personas totalmente santas, consagradas al servicio del Señor Jesús. Así que claramente eso confirmaría que son verdaderos creyentes, son redimidos y son personas que se están absteniendo de cualquier contacto con las cosas del mundo que podría ser una suerte de infidelidad espiritual. ¿Qué más sabemos de los 144,000? Aquí en Apocalipsis 14, miren versículo 3. ¿Qué dice de estos 144,000? Dice, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000. Ahora noten estas palabras, que fueron redimidos de entre los de la tierra. Así que no pertenecen a un grupo en particular. Representan seres humanos tomados de toda la tierra. Queda recalcado al fin del versículo 4, cuando dice, estos fueron redimidos de entre los hombres. Así que eso indica que son creyentes de toda la tierra, no solo de un grupo étnico, no solo de una parte de la tierra, sino que han sido redimidos de entre los de la tierra, de entre los seres humanos. ¿Qué más podemos decir de los 144,000? Bueno, me parece que si somos bastante honestos, el número 144,000 es un número extraño. No solo es extraño, sino que parece ser altamente simbólico. ¿Cómo podemos armar el número 144,000? Bueno, podemos multiplicar 12 por 12 por 1000. En la Biblia, el número 1000 significa algo grande y completo. 12 nos habla de totalidad. Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles del Señor Jesús. Al final, en la Nueva Jerusalén, van a haber 12 apóstoles
los 12 hijos de Israel. Así que yo plantearía lo siguiente. El número 144,000 no es un número literal. Cuando estamos estudiando Apocalipsis, es importante distinguir entre números que parecen ser simbólicos y números que parecen ser literales. Por ejemplo, 7 iglesias. El número 7 parece ser simbólico. Hay también 7 espíritus de Dios. Hay 7 trompetas. Hay 7 plagas, etc. Así que el número 7 es claramente simbólico en Apocalipsis. El número 12 también es simbólico. 24 ancianos en capítulo 4. 12 por 2. Y uno podía multiplicar ejemplos. Ahora, en Apocalipsis hay un número, por ejemplo, 200 millones. Hablando de soldados en la guerra de Armagedón. 200 millones no es un número simbólico. Nadie ha planteado la idea de que 200 sea un número simbólico. Así que si no parece ser simbólico, lo tomaríamos como algo literal. Aquí claramente parece ser simbólico, así que en un libro como Apocalipsis es mejor tomarlo como algo simbólico. Para terminar, en conclusión, estos 144,000 parecen ser una referencia a un número simbólico de personas. Noten lo que he puesto aquí. Juan escuchó el número, mas no vio las personas. Y el número parece representar un pueblo simbólico. Claro, del verso 4 al versículo 8 tenemos la explicación de este número simbólico. Así que vamos a avanzar a la siguiente imagen para ver cómo explicamos este número que parece ser simbólico. Ahora, hay algunas personas que insisten en tomar esto como un número literal. Los testigos de Jehová lo toman en forma literal. Y algunos esquemas escatológicos en la iglesia evangélica también lo toman como un número literal. Pero yo quiero notar ciertos detalles en el texto mismo que parece confirmar que esto no es para tomar literalmente. Aquí están el nombre de las tribus, ¿ok? Las tribus de los hijos de Israel. Aquí están 12 tribus: Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín. Este es el orden que están aquí en Apocalipsis, ¿ok? El orden de Apocalipsis. Entre paréntesis he puesto el orden del nacimiento. ¿En qué orden nacieron? Judá no fue primogénito. Él fue el cuarto hijo. La letra L significa de Lea. Judá, sí que eso ya empieza extraño, ¿no es cierto? ¿Por qué empezar con el cuarto hijo? Claramente empieza con Judá, porque en capítulo 5 leímos que Jesús es el león de la tribu de Judá. Así que se le da precedencia a Judá. Por eso aparece primero en la lista. Luego viene Rubén. Ahora, Rubén es el primer hijo de Lea. Así que se entiende que Rubén sea el segundo. Pero luego viene Gad, que es el séptimo hijo. Y es de Zilpa. Hasta el momento no he encontrado a nadie que logre explicar ese dato. Cuarto lugar está Aser, el octavo hijo de Jacob por Zilpa. Ahora, si me acuerdo bien, Zilpa era la sirvienta de Raquel. Habría que checar ese detalle. Neftalí resulta ser el sexto hijo de Jacob y nació de Bilha. No, perdón, Bilha es la sirvienta de Raquel. Bilha es la sirvienta de Raquel. ¿Ok? Y Neftalí es el sexto hijo de José. Manasés, no hay paréntesis. ¿Por qué? Porque Manasés no fue hijo de Jacob. ¿Ok? Séptimo número, Simeón. Simeón es el segundo hijo en la lista de Jacob, hijo de Lea. Leví el tercero. Isaacar el noveno hijo de Lea. Zabulón el décimo
hijo de Lea. Y finalmente, los 2 hijos de Raquel, José, Benjamín, en orden de que ellos nacieron. Ahora, hay algunas cosas aquí para explicar. Ya hemos notado que empieza extrañamente con Judá. Ahora, si esta lista era para tomarlo literalmente los 12 hijos de Israel, número uno pensaría que va a aparecer en la lista que tenemos en Génesis, ¿ya? El orden cronológico, pero no está en orden cronológico. La pregunta es, ¿por qué no? Obviamente no es al azar. Cristo no los mencionó al azar. Tiene que haber un significado. No vamos a entender todos los significados quizás ahora, pero a lo menos hemos explicado Judá. ¿Puede notar aquí un número que falta de los hijos de Jacob? Tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Dónde está 5? Aquí abajo, ¿no es cierto? Dan. Dan no está en esta lista. Así que se ha quitado una tribu y resulta que hay 12 de todos modos. Ahora, ¿por qué se sacó Dan? Dan porque Dan fue la tribu que cometió apostasía espiritual primero en Israel. Así que Dan simboliza apostasía espiritual. Por eso es apropiado que no esté aquí. Noten otra vez, es algo simbólico, no algo literal. Manasés parece entrar en lugar de Dan. Pero ahora resulta que hay una tribu 2 veces. Porque ¿quién es Manasés? Sino el hijo de José. Así que Manasés ya está aquí. Y además de José, tenemos Manasés. Así que lo que estamos notando, hermanos, entonces, es que esta lista no es para tomarla literalmente. Es una lista simbólica. Simboliza la precedencia de Judá. Simboliza la exclusión de todos los apóstatas. Aquí la gracia de Dios en Manasés, porque Manasés, ¿se acuerdan cuando Jacob bendijo los 2 hijos? Manasés fue el hijo primogénito, pero fue pasado por alto por Jacob para incluir a Efraín. Ahora noten, Efraín no está aquí. Así que es una lista muy interesante. No es para tomarlo literalmente, es para meditar en estos detalles y ver qué nos está diciendo el Señor a través de estos detalles. Así que repito, hermanos, la conclusión es que estos 144,000 es un número simbólico que representa a todo el pueblo de Dios, que tenemos también en capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Vamos a la siguiente imagen. Entonces, solo para resumir lo que acabamos de ver, la lista no está completa, falta Dan. La lista no está en orden cronológico, está desordenada, había que ver por qué significa eso. El orden de Judá y la ausencia de Dan son simbólicos. El número 12,000 por cada grupo es obviamente artificial, ¿no? Que Dios haya escogido exactamente 12,000, ni más ni menos, literalmente. Parece muy artificial. La conclusión entonces es que este grupo de 144,000 es simbólico. Representa algo. Y a la luz de Apocalipsis 14, del 1 al 5, este grupo representa simbólicamente todo el pueblo de Dios. Ahora, para terminar, porque eso nos acabó el tiempo esta mañana, solo quiero mencionar el capítulo 7 y el versículo 9. ¿Qué leemos en versículo 9? Juan dice, después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Yo planteo, es mi interpretación, que esa gran multitud es Juan literalmente viendo lo que él solo escuchó en la primera parte del capítulo 7. Es decir, él escuchó este número simbólico y ahora se le permite ver lo que ese número simbólico realmente simboliza. Simboliza
esta gran multitud que nadie puede contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Dios está enseñando diferentes cosas. En el número 144,000, lo que Dios está enseñando es que los salvos son exactamente aquellas personas que Dios ha escogido salvar. Ni más ni menos. Todos los escogidos serán salvos. Esto es lo que los 144,000 representan. En la gran multitud que viene después, esto habla de la gracia de Dios. Que Dios, su gracia es tan grande que no puede limitarse a 144,000, sino que es un número tan grande que nadie puede contar. Este es el cumplimiento final de la promesa hecha a Abraham, que Abraham iba a tener un número tan grande que nadie podía contar sus descendientes. Pero la iglesia es muchísimo más grande que Israel, y la iglesia es el nuevo Israel de Dios. Vamos a dejarlo ahí, hermano, por el tiempo que nos ha ganado esta mañana. El día de mañana vamos a volver a estudiar esta gran multitud para ver qué más detalles podemos aprender y cómo vinculamos esta gran multitud con los 144,000. Les animo, hermanos, en todo el estudio del libro de Apocalipsis, evitemos decir cosas como simplemente a mí me parece. Tienes que dar una razón por tu parecer. Y más importante que cualquier otra cosa, cualquier interpretación que tengamos tiene que ajustarse a los detalles del texto. Si no encaja con el texto, habría que dudar y sospechar esa interpretación. Yo sé que no es fácil, pero Dios nos ayude a poder ir entendiendo poco a poco este magnífico libro de Apocalipsis. Vamos a orar para terminar en esta oportunidad. Padre, queremos con reverencia reconocer que hay algunas cosas en este libro que sí son difíciles de entender. En parte, Padre, porque no estamos inmersos en el Antiguo Testamento y no tenemos esa mentalidad judía que muchas veces veía las cosas en forma simbólica. Padre, pido que tú nos ayudes a estar en los zapatos de Juan, a tratar de leer el libro de Apocalipsis como Juan lo vio, para que a través de Juan podamos entender lo que tú nos estás diciendo a nosotros. Gracias, Padre, que la salvación es tu obra y cada persona que tú has decidido salvar va a ser salvo, porque es imposible, Señor, que algo que tú te hayas propuesto no se cumpla en este universo que tú has creado.